del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Buen día para todos. Cuando en un país un ministro y un actor tienen tiempo para discutir el precio de las empanadas, es porque algo ha ocurrido en la sociedad. Se ha perdido la dimensión de los niveles que debe tener un funcionario, porque en todo caso el actor, puede darse el lujo de discutir con un funcionario político. El problema es lo que le responde el funcionario político, entrando en una discusión para saber cuánto vale una docena de empanadas, que imaginemos que el actor exageró en el precio. Lo que haya dicho Darín sobre eso, ¿qué importancia tiene para que un ministro dedique tiempo de su función a responderle? Esto está marcando el tiempo, el momento que vive la sociedad argentina. Esto está indicando que hemos perdido hace mucho tiempo la brújula de las cosas, y por eso Milei es una consecuencia. Es decir, cuando la sociedad se decide por un cachivache, cuando lo único que le había ofrecido al pueblo era llegar como topo para destruir el Estado y con una topadora destruir todo, y cuando se considera que eso es lo que hay que elegir, cabe entonces que perdamos el tiempo discutiendo el precio de una docena de empanadas. Ahora, esto está marcando el nivel de la sociedad argentina, donde un ministro y un actor tienen tiempo de discutir esto. Y entonces cuando uno se detiene en el análisis cultural de la Argentina, comienza a darse cuenta que hace bastante tiempo se ha perdido totalmente la brújula de dónde, cómo y cuándo se debe actuar en cada cosa, y que la conformación de la actual sociedad argentina que integramos tiene como consecuencia un cachivache de presidente, porque nosotros, como decía Arnoldo Toynbee, un historiador británico, que decía que cada pueblo tenía el gobierno que se merecía. Nosotros corregimos esto diciendo que cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Entonces, nosotros somos así. Podemos aceptar que con todos los problemas de fondo que tiene la Argentina, se pongan a discutir el precio de las empanadas. Y entonces, cuando esto parece la cosa más normal, y hasta alguien puede estar imaginando, pero mira qué absurdo, ¿a qué le dedica el tiempo el periodista? La preocupación es que no importa lo que diga el actor, importa que un funcionario público, un ministro del Poder Ejecutivo, tiene tiempo para entrar en esa polémica. Cuando se pierde la noción de quién es quién, cuando se considera que es un episodio que pone en evidencia una situación económica difícil por parte del ministro, en lugar de discutir el precio de las empanadas, ¿por qué no le explicó por qué él estaba equivocado? ¿Por qué no hizo un análisis económico, en todo caso, para explicar? Mire, la pasada de uva vale tanto, la carne picada cuesta de esta manera, la tapa de empanada o la empanada, si uno la tiene que amasar, vale tanto. Miren, es tan ridículo tener que hablar de esto como es importante hacerlo. Hemos perdido todos los niveles. Tenemos un presidente que insulta, que falta el respeto, que no tiene vocabulario, que cuando se encierra y no sabe cómo salir, empieza a titubear. Tenemos además a ese mismo presidente insultando cuando se le agota el idioma, cuando ya no sabe cómo seguir, entonces insulta. Existe una sociedad que además festeja los insultos del presidente, y por otro lado, pagamos con el impuesto de todos los argentinos a los trolls que tiene Milei en la Casa de Gobierno sentados e instalados, que hacen una imaginaria, supuesta acción psicológica sobre las redes sociales. A mí me parece que todo es válido,
porque si hemos decrecido culturalmente, bueno, en todo caso habrá que estudiar con detenimiento a los motivos, pero la posibilidad de los que vivimos mucho tiempo tenemos de comparar épocas y etapas nos pone en una situación de alarma. Y de alarma porque no hay dimensión de lo importante y de lo trascendente. Se pierde muchísimo tiempo en la cosa que no tiene importancia. Pero que lo pierde, repito, un actor, vaya y pase, pero que lo pierde un ministro para discutir el precio de las empanadas. ¿Usted se da cuenta lo que tenemos en el gobierno argentino? Llegamos a entender que para la Argentina el debate es el precio de las empanadas, según cree un ministro del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Cómo hacemos para explicar esto? ¿Cómo hacemos aquellos que vivimos mucho tiempo y venimos de otras generaciones y de otros niveles? ¿Cómo hacemos para pensar que allí se sentaron en esos mismos asientos ilustres personajes de la política y la economía argentina? ¿Cómo puede ser que no caigamos? ¿Cómo puede pasar que aceptemos que todo es normal y que todo está bien cuando la mediocridad, la indiferencia por la caída vertiginosa de las condiciones de elevación de un pueblo, el hundimiento social, la tristeza con que se vive, todo eso junto, se olvida en un ratito cuando se produce una discusión por una docena de empanadas? Entonces, cuando uno tiene que hablar y dedicarle tiempo a esto, también entra en el juego de la ridiculez. También uno es parte de todo esto que significa la mediocridad absoluta. Cuando uno piensa que los intereses creados pueden producir situaciones de estrés político, las puede comprender, puede no aceptarlas, pero comprenderlas. Ahora, cuando uno piensa que hay tiempo para que en el gabinete un ministro se ponga a responder semejante situación, porque lo que a él le molestó es que se dijera que la empanada valía 48.000 pesos, es decir, podía decir 24.000 o 70.000, y el caso es no discutir el precio, darse cuenta por qué están discutiendo, cuál es la esencia, una empanada. Entonces, si todo esto hace que un ministro reaccione, ¿qué tiene que pensar el jubilado que es apaleado todos los miércoles y que está esperando que reaccione un ministro, uno, y que diga, por favor, atendamos el reclamo que es justo, porque todos nos vamos a jubilar? ¿Qué tendría que pensar los del Garrahan que saben que está temblando y que se van a quedar los niños sin la atención médica? ¿Qué tendría que imaginar y pensar una señora que tiene que mandar a sus chicos al comedor comunitario porque no puede sostener la comida de todos los días? ¿En serio creen ustedes que un ministro y un actor son noticias discutiendo por una empanada? Sí, créanmelo que son noticias porque de eso estamos hablando. Y son noticias por lo ridículo, son noticias por no tener la sensibilidad humana de darse cuenta de las pavadas que tiene tiempo de dedicarse un ministro. Repito, el actor puede hacer lo que le parezca, pero el ministro no. El ministro no está para ponerse a esa altura. El ministro es para otra cosa. Es para administrar parte del poder político que se le da porque el presidente, que es el que nombra a los ministros, delega la función que el pueblo le dio al presidente con los votos en cada uno de los representantes de los sectores que ocupan los diversos ministerios y que hacen que funcione una sociedad. Es un nivel chabacano, gastado, aburrido, triste de una Argentina
que alguna vez fue otra cosa. Una Argentina que se nutrió de inteligencia, de pensamientos claros, de sociedad respetuosa, y que tiene sentado en el sillón de Rivadavia a un maleducado, a un tipo que insulta porque se le ocurre, o porque se le acaba a él el recurso idiomático, a un ministro que discute los precios de la empanada públicamente. ¿En serio esto es el gobierno que eligió la mayoría del pueblo argentino? Porque si es así, estamos en un problema muy grave, porque quiere decir que somos todos iguales y que este gobierno es nuestro reflejo. Nos resistimos algunos a pensar que no es así, pero a lo mejor estamos equivocados. A lo mejor hay una mayoría que está convencida que esto está bien. Los niveles de discusión son absurdos, pero mientras tanto va pasando la vida del sufriente que tiene que mandar a sus chicos a comer salteado a algún lugar, algún comedor público, algún comedor social, digamos. La gente que duerme en la calle, en situación de calle, y entonces la insensibilidad que se extiende hace que cuando la persona ve alguien, otro humano, en la calle, en situación de calle, lo elude porque para él es un bulto, lo esquiva y sigue caminando. Toda esta insensibilidad junta nos permite después que las consecuencias sean elegir gobiernos como el que tenemos. Ahora, esa insensibilidad no es una consecuencia nata, no venimos insensibles, no. Nos hacen insensibles socialmente los malos tratos de los gobiernos, las situaciones de tensión que nos hacen vivir constante y permanentemente, en la vida de todos los días, en el trabajo, en el estudio, donde fuere, hasta en la salud. Por eso, querer intentar cambiar esto no es solamente un proyecto político. Se trata de un proyecto de una Argentina diferente a la que tenemos. Hasta podríamos decir alguna Argentina que fuimos alguna vez. A nivel cultural. Alguna Argentina que llegó a tener discusiones juveniles de alto voltaje político en los 70, donde se los veía por la calle a los jóvenes con un libro bajo el brazo. Hoy todo el mundo anda con un celular. Ya no piensan en cultivarse culturalmente con un libro. Aprietan el botoncito de la computadora de mano que llevan para que otro, que no saben ni quién es, le diga lo que después se toma como verdad revelada. Para que crean que lo que se publica en las redes sociales es la verdad de un país. Y entonces se entiende que un ministro y un actor discutan públicamente por el precio de las empanadas.